De seguro este es uno de los videos que muchos estábamos buscando, ya que siendo sinceros, varios ya estamos cansados de los clásicos tonos de llamada y alertas que tienen los iPhone. ¿A poco no te gustaría poner tu canción favorita como tono de llamada? ¿O tener un sonido a nuestro agrado como el alarma del despertador? Pues en este video te enseñaré cómo hacerlo. Para esto necesitamos las siguientes aplicaciones: la aplicación de atajos para extraer el audio, una aplicación multimedia de nuestro agrado para grabar la música y la aplicación de GarageBand para crear el tono de llamada. Bueno, empecemos por crear el atajo, que nos permitirá extraer el audio de cualquier video. Para esto nos dirigimos a la aplicación de atajos y seleccionamos el botón de más. Ahora, en la flecha superior nos aparecerá la opción de renombrar nuestro atajo. Ahora sí, empecemos a configurarlo. Hacemos clic en agregar acción y buscamos fotos. Elegimos seleccionar foto. Desplegamos las opciones y en el apartado de incluir solo dejamos habilitado los videos. Ahora nos dirigimos a la parte inferior y seleccionamos la X para poder buscar la opción de codificar contenido. Desplegamos este apartado y seleccionamos solo audio. Y por último, buscamos la acción de compartir. Y listo, ya tenemos nuestro atajo creado. Si a pesar de las instrucciones se te hace algo complicado o simplemente te da pereza hacerlo, escríbeme en los comentarios y te compartiré el atajo. Ahora solo queda utilizar nuestra aplicación multimedia para buscar nuestra música favorita. Una vez que la encontremos, lo que vamos a hacer es grabar la pantalla de nuestro iPhone. Al finalizar la grabación, el video se guardará en nuestra galería. Es aquí donde utilizaremos el atajo que creamos anteriormente. Con esto extraeremos el audio del video. Al utilizarlo se nos abrirá la galería. Seleccionamos nuestro video y luego le damos en guardar archivos. Aquí pueden crear una carpeta para almacenar sus audios y encontrarlos fácilmente. Créanme, les ahorrará mucho tiempo. Le colocamos un nombre a nuestro archivo y listo. Ya solo nos queda crear el tono de llamada. Para esto abrimos el aplicativo de GarageBand y buscamos la opción de grabador de audio. En este apartado es muy posible que tengamos activada la opción del metrónomo. Lo que haremos es deseleccionarla y ahora sí nos dirigiremos a los ajustes, donde debemos activar la opción de automático. En la parte izquierda tendremos las siguientes opciones. Aquí debemos seleccionar la que tiene forma de cuadros. Ahora en la parte derecha seleccionamos el botón de loop. Tocamos en archivos y una vez encontremos nuestro audio lo mantendremos seleccionado y arrastramos a la pista de sonido. Aquí lo que haremos es recortar la duración de nuestro audio a nuestra preferencia. Nos aseguramos que la pista comience en el segundo 0, para esto arrastramos todo hacia la izquierda y ahora seleccionamos esta opción que tiene forma de triángulo y la opción de mis canciones. Esperamos un momento para que aparezca nuestro archivo, lo mantenemos seleccionado y le ponemos un nombre. Luego le damos en compartir y escogemos la opción de tono. Si el audio sobrepasa los 30 segundos, nos indicará que se recortará para ajustarlo automáticamente. Le damos en continuar y lo exportamos. Ahora nos dirigimos a los ajustes y en la opción de tono ya nos aparecerá el audio que acabamos de crear. Esto lo podemos usar como tono de llamada predeterminado. Recuerden que esto no solo sirve para nuestros tonos de llamada, también podemos usarlo para colocarlos a nuestras alertas e incluso a nuestras alarmas como el despertador. Ahora solo nos queda buscar nuestra música o sonido de nuestra preferencia y empezar a crear nuestros propios tonos y alertas. Si te sirvió este video, no olvides en dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita para que sepas de próximos videos. Ya saben, mi nombre es Marco. Chau chau.